están? ¿Ya nos pueden escuchar? A ver, ya estamos en vivo. Hola, aquí, revisando un praxinoscopio. Esto es uno de los curiosos aparatos que se inventaron básicamente para estudiar la persistencia de la imagen en la retina. Esto es un tambor sencillo y dentro hay fotografías de una secuencia de caballos. Esta secuencia fue tomada por Edward Muybridge. Y bueno, esto nos va a permitir demostrar tanto el praxinoscopio como el zótropo que tengo aquí, ¿sí? Nos va a permitir demostrar la idea de la secuencia, porque nos va a permitir hablar de animación, ¿correcto? Estos trabajos son los que usualmente hacemos en primer ciclo. Entonces vamos directo a las definiciones y de ahí yo voy a ir mostrando algunos ejemplos que les ayuden a entender cómo crear animaciones, porque de eso se trata. ¿Quieres aprender a hacer animación? Aquí en Toulouse tenemos una carrera que se llama animación digital, pero la característica de la carrera aquí es que nosotros empezamos desde los principios fundamentales y somos devotos de la animación tradicional, porque esta te permite trabajar mucho más ampliamente la comprensión de la animación. La animación no está en un software, ¿no? La animación está en la mente del animador, en su talento, en su tesón y en la comprensión de principios básicos que fueron descubriéndose a través del tiempo desde que se hace animación, casi desde el 1886 hacia adelante, e inclusive antes de la aparición del aparato de Lumière, el cinematógrafo, ya había el praxinoscopio que les mostré al inicio, ¿correcto? Y que fue fundacional para ver los primeros dibujos en movimiento. Entonces, vamos un momento al programa, ¿sí? Vamos a trabajar con el programa TDPaint y muchos de los programas que se utilizan en animación, como el Toon Boom o como los programas de animación tridimensional, sigue la lógica de la producción animada antigua, o lo que se conoce actualmente como la vieja escuela. En la vieja escuela nosotros teníamos hojas de papel, ¿sí? ¿Me pasas en vivo un ratito? Teníamos hojas de papel y en las hojas de papel nosotros creábamos una secuencia de dibujos, una tras otra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queríamos animar, revisábamos el cambio o las secuencias con estas hojas de papel, ¿sí? Luego utilizábamos el acetato, cel de celulosa, ¿correcto? Que es muy parecido a lo que la gente actualmente conoce como celofán, ¿no? Pero tenía otras características un poco más gruesas. Ahí, con tinta china, nosotros calcábamos ese dibujo que ustedes vieron hace un momento en papel, lo calcábamos con tinta china y por la parte de atrás lo pintábamos con témperas. Luego tomábamos un fondo, un escenario pintado muchas veces con pasteles, lápiz de color o témperas, y así montábamos los frames uno tras otro. Actualmente nosotros estamos en el mundo digital. La irrupción de la tecnología facilitó
muchísimas cosas, dos principalmente. Uno, la velocidad de producción. Nosotros podíamos hacer antes, por el 80, el 90, cortometrajes de 5 a 8 minutos, más o menos en 5 u 8 meses, ¿correcto? Teníamos que mandar a revelar, teníamos que hacer pruebas de revelado si estas no estaban bien, y si las escenas estaban mal animadas, teníamos que volver a filmar, volver a revelar para recién darnos cuenta si estaba funcionando o no. Lo que hacía que el proceso de producción de una película animada sea un poco largo, ¿no? Con el tiempo y la irrupción de las nuevas tecnologías, esto pues se redujo hasta en un 30%. Nosotros podemos hacer ahora cortos de 5 minutos en 3, 4 meses, ¿no? Pero más importante aún, facilitó la reducción del costo. Eso fue fundamental, es por eso que la animación se ha vuelto tan popular actualmente. Yo tenía preparado acá en mi TDP, una vez que encuentre mi lápiz hueco, alguien que me avise y ya lo oí. Ok. Algunas definiciones para ayudarnos a entender en esta primera clase. En cualquier momento ustedes pueden hacer las preguntas que crean conveniente a través del chat que está a mi mano derecha, ¿correcto? Entonces vamos al programa y empiezo por ahí. Por el momento me van a ver y escuchar mi voz, me parece, ¿no? Ok, listo. Ampliemos entonces, vamos al programa. Perfecto, ya lo tengo, gracias. Bien, hay dos libros fundacionales que yo recomiendo. Uno de ellos evidentemente es el kit de supervivencia del animador de Richard Williams. El otro evidentemente es La ilusión de la vida. Y hay otros libros que te pueden servir, pero si yo quisiera empezar con animación, empezaría con, de repente, antes de Williams y de La ilusión de la vida, con formatos más sencillos. Por ejemplo, tengo este libro de acá que encontré en Crisol, ¿sí? 9 soles 90. Vaya, búsquelo, encuéntrelo. Tiene los fundamentos de animación. No es un libro complejo, por lo cual los va a acercar de manera inmediata y de un costo que yo me quedé en una pieza, ¿no? Entonces búsquenlo en Crisol. El otro libro que debería de servirles es el de Preston Blair, ¿no? Preston Blair tiene un libro muy popular y ya traducido, y hasta lo pueden encontrar en PDF por ahí, no voy a decir dónde porque si no me van a acusar de piratería, pero que es de fácil acceso. Y otra manera de aprender animación es evidentemente con estas clases en vivo y en directo. Entonces, la animación viene básicamente del griego anima, de donde pasó al latín como animus, ¿sí? Animar significa dar vida, ¿sí? Dar vida. Voy a ampliar un momento esto para que pueda leerse mejor. Me está jugando un ratito. Ya, ahí está. Entonces, animar significa dotar de energía y acción, y por ello la animación del latín animationis alude tanto a la acción misma de animar como a su resultado. Entonces, básicamente animar tiene en esencia dos cosas: el movimiento y lo otro que nosotros llamamos alma o vida. Sin el ánimo, sin el ánima, sin esa voluntad de moverse por sí mismo, el movimiento por sí mismo no es animación. Si yo pateo una pelota y esta empieza a moverse, no podemos decir que la pelota está animada. Si usted prende su licuadora y esta comienza a moverse, tampoco puedes decir que está animada. Pero si yo pateo la pelota y la pelota se queja de dolor, entonces podemos decir que hay ánimo, que hay ánima dentro de esa pelota, y por lo tanto estamos sí hablando de animación. Otra cosa más que debería quedarte claro al inicio de estas clases es que animar es algo totalmente diferente a hacer películas en vivo. Escuchen, señores de la academia, no es lo mismo. Cuando uno hace un corto animado,
acude a mundos fantásticos, a cosas que no se podrían relativamente hacer en vivo, ¿correcto? Entonces cuando alguien por ahí presenta por mercadotecnia la película, este nuevo remake del Rey León, ¿sí?, en CGI, como si fuera una película live action, está cometiendo y metiendo la pata, todas las patas de Rey León, las 4 enteras, ¿no? Eso es animación en CGI hecho en computadora, ¿correcto? Pero volvamos, el hecho de que hacer animación es abrirle la puerta al mundo de las ideas, es concretar sueños, es concretar ideas que son fantásticas. Entonces hay que distinguir bien eso inicialmente. La animación no está en el software, la animación está en la mente del animador. La animación sirve para hacer cosas distintas a la action. Que sí es importante el diseño del personaje, sí. Es sobre quien se cuenta la historia. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la carrera, un curso dedicado al diseño de personajes dentro de Storyboard, y es bastante fuerte e intenso porque cada vez es un poco más difícil encontrar personajes nuevos. Entonces tenemos manejos de estampillados desde los primeros bocetos, y le damos una y otra vez. Nos preocupamos tanto por el aspecto exterior, de la forma, del diseño, de la línea de acción, de todos los componentes gráficos que hacen que una figura de animación sea clara, sea precisa y cause impacto desde el inicio. Y por otro lado, las historias en animación siempre usualmente se refieren o hablan de personajes, ¿ya? Espero que eso que más o menos quede marcado ahí para ti. Lo otro importante que también antecede a la animación no es solamente eso, es el sonido, que más adelante voy a tratar un poco más ampliamente, pero hacer películas de animación sin sonido previo de verdad es un poco nadar en la oscuridad. Y yo preferentemente, si es trabajo profesional, debo de tener una pista sonora donde esté marcado tanto los diálogos, los efectos sonoros y en todo caso una maqueta musical que te marque el ritmo, porque el ritmo te va a marcar la velocidad de algunas escenas o de algunos personajes e inclusive de la narración. Pero como digo, lo vamos a comentar un poco más adelante. Este ánimo por animar ya aparecía desde mucho tiempo atrás. Están estos bisontes encontrados en las cuevas de Altamira, en España, ¿no?, ya 30.000 años antes de Cristo, ¿correcto?, donde los bisontes eran dibujados con 6 patas para imitar un poco el movimiento. Si nosotros queremos también pensar un poco en animación, podemos hablar de los mochicas. Los mochicas han sido un pueblo absolutamente extraordinario y tienen una iconografía rica y poco conocida por los peruanos mismos. Se estudia mucho fuera, pero aquí adentro todavía le debemos una oportunidad a revisarla. Y en pantalla lo que ustedes están viendo es una imagen llamada La rebelión de los objetos, que está en varios huacos y en algunos murales de las huacas por el norte. En ella la historia cuenta, o al menos es lo que dicen algunos arqueólogos que están trabajando en ello, cómo los objetos de los mochicas, de los guerreros mochicas, cobran vida y se enfrentan a los mismos guerreros mochicas y los someten, y son estos guerreros apresados y llevados ante la diosa Luna, que está al lado izquierdo de su pantalla. La estoy señalando ahorita con el mouse, ¿no? De pronto el dios Sol, que es este aquí donde estoy pasando el puntero en ese momento, ¿sí?, el que tiene haces de luces que salen y que tienen una gran masa, interviene en esta pelea para ayudar a los guerreros mochica y recuperar un poco la hegemonía de los guerreros, ayudado por los animales guerreros. Entonces, lo que están contando, como ustedes pueden ver,
son elementos fantásticos que tienen mucho que ver con la animación. Entonces podríamos decir en ese punto que los mochicots eran animistas. Sí, evidentemente la cultura mochica era animista. Entonces, animar consiste en que la animación es el registro de una acción, pero la misma está registrada en fases individuales e imaginada de una forma tal que si se reproduce este registro a una velocidad determinada y constante, siempre y cuando esta velocidad exceda la persistencia de la imagen en el ojo, se produce la ilusión de movimiento del observador. ¿En qué consiste esto? Que el ojo visualmente se engaña fácilmente. Bueno, no el ojo, en verdad el cerebro. La persistencia es el fenómeno por el cual nosotros podemos mostrar una imagen rápidamente y el ojo, al no olvidar una imagen, la funde con la siguiente y la siguiente imagen. Entonces, cuando nosotros tenemos una animación, y estamos viendo una película, estamos viendo básicamente 24 imágenes sucesivas, una detrás tras otra. Cada imagen dura un 24avo de segundo. Evidentemente tú no olvidas una imagen y ya estás viendo otra y otra. ¿Qué sucede dentro de tu cabeza mientras sucede eso? Tú ves evidentemente por el ojo, luego esas imágenes se convierten en imágenes positivas y negativas eléctricas y viajan al cerebro, donde impactan ciertas zonas. Como digo, la duración de un segundo de proyección en pantalla es 24 frames diferentes. ¿Qué sucede entonces? Cuando tú recibes la primera imagen y no la olvidas, recibes la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y todavía de repente no has olvidado la primera. Al pasar esto, se da el fenómeno de persistencia, o sea, tú crees que se está moviendo, pero en verdad el personaje está en todo momento quieto. ¿Qué ha sucedido? Se ha hecho animación. Y para que haya animación, tú necesitas dos elementos fundamentales: la secuencia, ¿correcto? La secuencia, que es que los dibujos estén uno detrás de otro, muy cercanos, y la otra, que la forma también sea similar, para que esto funcione. Ahora, sobre esta base se aplican una serie de principios, que son los principios fundamentales: aplastar, estirar, seguir más allá, acelerar, desacelerar, y cada uno de ellos va realizando y consiguiendo que esto cobre lo que nosotros conocemos por animación, por darle vida a un objeto que no lo tiene. Muy bien, entonces eso como introducción está bien. Vamos al primer elemento de animar. ¿Ellos están viendo toda la pantalla? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces voy a hacer una explicación rápida de cómo se maneja la lógica de un programa como 3D Paint o como cualquier otro programa. Inicialmente, hacia este lado izquierdo van a tener siempre las herramientas. Si es una herramienta de animación digital o tradicional, como ustedes quieran entender, van a tener herramientas de pintado, de dibujo, de color y algunas herramientas para editar la línea. Luego tenemos la zona de trabajo, que es esta de aquí, y debajo tenemos la línea del tiempo, ¿correcto? La línea de tiempo. En la línea de tiempo lo que nosotros tenemos básicamente son los frames. 24 de estos cuadraditos que ustedes ven aquí debajo son equivalentes a un segundo, ¿correcto? No pierdan eso de vista. Ahora,
En este punto mucha gente se preguntará, ¿qué quiere decir? Que en 1 minuto de proyección de pantalla tendremos 1444 frames. ¿Eso quiere decir que tengo que hacer 1444 dibujos? La respuesta es no. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque usualmente lo que ustedes ven es, nuevamente repito, animación. Y la animación no se parece al cine en vivo. En el cine en vivo todos los frames están ocupados por el movimiento mismo del actor. En animación nosotros siempre somos una síntesis de movimiento. Somos el movimiento simplificado o sintético o estilizado o como ustedes quieran entender, para decir que en verdad nosotros no hacemos 1444, sino muchas veces podremos hacer la mitad o 1/3 de esos dibujos. Entonces, ¿qué sucede? Claro, yo dibujo el dibujo 1, que es aquí, y en el frame 2 vuelve a aparecer el dibujo 1 y en el frame 3 vuelve a aparecer el dibujo 1. Entonces, eso quiere decir que en vez de hacer 24 dibujos para 1 segundo, lo que yo voy a terminar haciendo son 8 dibujos para ese segundo, sino que cada dibujo lo repito 3 veces. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos en animación, nosotros hablamos usualmente que hay gente que trabaja a 3x1, hay gente que trabaja a 2x1 y hay gente que trabaja 1x1. 3x1 te da una animación rápida, ¿correcto? Usualmente es la base para series de televisión, ¿no? 2x1 te da una animación un poco más fluida, vas a encontrar fluidez, ¿sí? Y es la base muchas veces también de series de televisión, pero de películas, mucho más. Y el 1x1 es muchas veces y exclusivamente de películas, salvo que estés jugando con el tiempo dramáticamente en alguna serie de televisión, que se da el caso. ¿Correcto? Entonces, ese 3x1 nosotros lo conocemos como animación económica, ¿sí? Esto lo conocemos como animación media, y esta forma del 1x1 lo conocemos como full animación. ¿Correcto? Entonces, queda claro que para hacer una animación nosotros podemos emplear la media de 3x1, 2x1, 1x1. ¿Hay medias mayores que estas? Por supuesto. Si trabajas dependiendo del tipo de animación, la media puede cambiar. Si trabajas, por ejemplo, de stop motion es la técnica de animación que emplea cosas como plastilina, ¿sí? O emplea muñecos articulados. Stop motion no puedes pretender trabajarla 1x1 porque sería demasiado trabajo. Entonces, usualmente su media es 3x1. Igual funciona muy bien, pero ¿podrías usar 4x1? Sí, podrías usar 4x1. ¿Se vería un poco acelerado? Sí, se podría ver un poco acelerado, pero a veces eso es propio del tipo de técnica. Hay técnicas como el cutout, ¿sí? En el cutout también es un promedio de 3x1, y es una animación económica. Muchas veces, aparte de utilizar más frames de lo común, pueden subir a 4x1 o a 5x1, emplean muchas repeticiones, por eso se habla de animación económica. Es muy popular actualmente la técnica del cutout. Se está empleando una serie de software para eso. Se trabaja con After Effects, se trabaja cutout con Animate, que antes era Flash. Trabajas con Toon Boom Harmony, con una serie de etiquetas. Puedes trabajar inclusive con programas como el Maya, o puedes trabajar también cutout con el Mojo,
¿sí? Y hay una serie de programas. Lo interesante de esto es que hay mucho desarrollo de software abierto que tú puedes encontrar y bajarte gratuitamente. Y con eso puedes hacer tus primeros ensayos. Luego haremos un listado en algún momento de software que recomiendo de código abierto que no tienes que pagar licencia para poder usar. Tanto para animación tradigital como para animación cutout, inclusive para ciertos modelados tridimensionales. ¿Ya? Bien, entonces establecido eso, digamos en las medias, hablemos del tema de velocidad. Ese es nuestro primer punto, ¿ya? Pero para lograr trabajar sobre la velocidad necesitamos una secuencia de animación, ¿sí? Una secuencia de animación, como les decía, es un conjunto de dibujos, uno tras otro. La característica de este conjunto, de esta secuencia, es que las distancias son similares, ¿sí? Las distancias son similares y que las formas también lo son. ¿Qué quiere decir? Que si yo pusiera como animación un punto aquí y luego 3 frames más allá el otro punto aquí, esto daría como resultado un salto. ¿Lo probamos? Y luego voy a crear otro frame aquí, ¿sí? Y le voy a dar play. Como pueden ver, ahí no hay secuencia, hay un salto, ¿sí? No hay animación, sino lo que tú puedes ver es casi como quien cambia un slide, ¿sí? Hagamos una salvedad sobre esto. ¿Cómo manejar el 3D Paint fácilmente? El 3D Paint tiene 3 presentaciones en el timeline. 4, perdón. No, none o nulo, repetir, ping pong y hold. Nosotros cuando trabajamos en animación, para hacer secuencia de animación, vamos a trabajar siempre con la marca none. Y si trabajamos para escenarios o fondos o objetos que no se muevan, vamos a trabajar con hold. ¿Correcto? Entonces, lo pongo en none y si lo pongo en hold, miren, voy a ponerlo en hold. Esto es hold, ¿ya? Hold. ¿Qué va a suceder aquí? Lo que va a suceder aquí, que cualquier cosa que yo haga encima de esto no lo va a alterar. Voy a crear una nueva capa. Las nuevas capas se crean aquí, en New. Se abre esta pantalla de aquí y me piden crear una nueva capa. ¿Qué tipo de comportamiento va a tener esa capa? Le voy a poner, como ya les he dicho, none. ¿Ya? Le doy OK y aparece una nueva capa donde voy a poder animar. No importa, voy a empezar. Cancel. Bien. Entonces aquí voy a crear la secuencia. Primer dibujo, segundo dibujo, tercer dibujo, cuarto dibujo, quinto dibujo, sexto dibujo, y ahora doy play aquí y ya está la secuencia. Como ven, lo que dejé en hold se mantuvo como un fondo, como un escenario, y lo que trabajé con none se movió en secuencia. ¿Ya? Vuelvo a repetir para que quede claro y por quien no lo vio bien. Hago nuevo aquí en este icono de acá. Está como HDTV 720, que es un formato de 1280 por 720 a un ritmo de 24 frames por segundo, y aprieto New Project. Lo primero que aparece nuevamente es hold. En hold puedo hacer mi escenario. En este caso voy a hacer una línea simple para no complicar nada. Está en hold, vuelvo a repetir, ahí estoy moviendo ahí. Luego voy a New, ¿ya? El comportamiento de esta nueva capa está en none, ¿sí? Le digo OK, sale la nueva capa. En esta nueva capa yo
trabajo, como digo, la secuencia de animación. Empiezo aquí. Es mi primer frame, es mi primer dibujo, ¿correcto? Luego, lo único que yo tengo que hacer para que esto funcione es, por ejemplo, irme al cuadro 4, por ejemplo, y toco aquí. No tengo que hacer nada, no tengo que hacer botón derecho sobre nada, solamente me poso ahí y trabajo el cuadro siguiente. ¿Correcto? Ahora, muchos en este punto dirán, ¿esto cómo funciona en realidad? ¿Cómo puedo saber dónde estaba el punto anterior para yo luego colocar el siguiente? Eso se hace activando algo que se llama mesa de luz. En ese caso mesa de luz, en algunos otros casos se llama papel cebolla onion skin. Cuando yo activo, voy a retroceder. ¿Me puedes hacer control Z, por favor? Hasta que desaparezca ese frame. Control Z. Otro más. Ya, perfecto. Estoy nuevamente con el dibujo 1 y quiero hacer un nuevo dibujo. ¿Cómo veo dónde quedó el dibujo anterior? Activo la mesa de luz en este punto. ¿Ven ese foco que estoy señalando? Activo aquí debajo. Al encenderlo, inmediatamente ustedes ven en la imagen el dibujo 1, el primer dibujo que hice, ¿sí? Lo ven medio grisáceo, medio transparente. Sobre eso yo creo mi segundo punto. ¿Correcto? Luego navego 3 puntos más y hago lo siguiente. Luego voy 3 más, lo siguiente, 3 más, siguiente, 3 más, siguiente, 3 más, siguiente, siguiente. Voy sumando cuadros y movimientos. Muy bien. Una vez que completé la secuencia, lo único que tengo que hacer para comprobar es dar play. Y tienen una secuencia de una pelota rebotando. De manera sencilla. No es demasiado complicado. Ahora, evidentemente, hacer esta cosa sencilla para mí, de repente puede sonar un poco complicado al inicio, ¿sí? Lo primero que quiero mostrarles de esto es el manejo de la velocidad. No tanto el aplazamiento del estiramiento como sí el manejo de la velocidad. Bien, ahí ven que tengo una secuencia. Voy a crear una capa para hacer las explicaciones. ¿Sí? Y lo primero que voy a encontrar es que hay diferencias de distancia entre uno y otro objeto. ¿Correcto? Y conforme yo voy avanzando, algunas distancias se amplían u otras distancias disminuyen. Que si yo tengo esta línea de acá, en ese punto, y luego esta línea de acá, la velocidad va a ser una. Si yo tengo esta línea de acá y luego la otra línea la tengo acá, la velocidad va a ser otra. ¿Cuál es la diferencia? Aquí se va a ver más rápido y aquí se va a ver más lento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a distancias mayores entre dibujo y dibujo, la velocidad será más rápida. A menor distancia entre dibujo
y dibujo hará que la velocidad se vea más lenta. Así controlamos nosotros la velocidad de la animación. Y para nosotros es fundamental trabajar la velocidad. Entonces, vamos a concluir que la velocidad en animación, ¿sí?, se maneja por la distancia entre dibujo y dibujo. También podemos concluir que la velocidad de la animación se va a manejar, como había notado al inicio, por la cantidad de cuadros o frames por dibujo. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, si yo tengo el dibujo 1 repetido 3 veces o 4 veces, tendrá mayor duración que el mismo dibujo 1 repetido una sola vez. ¿Correcto? Me gustaría en este punto escuchar si tienen alguna interrogante, algo que no les haya quedado claro. No, si es difícil, Miki pregunta, hola Miki, bueno, si es difícil animar sin saber o no tener conocimiento sobre dibujo. De hecho que el manejar dibujo es uno de los principios básicos de la animación. A este principio se le conoce como dibujo sólido. La idea es que el animador, mientras más conoce dibujo, pueda manejar más sencillamente cuestiones de proporción, de movimientos con jerarquía. El conocimiento del dibujo, que es de verdad ancestral, te permite una serie de manejos visuales que te ponen en ventaja sobre alguien que no lo sepa. Entonces, fundamentalmente, ¿alguien podría animar sin saber dibujo? Sí, alguien podría animar sin saber dibujo. Pero si tienes el talento, si tienes la disposición de saber dibujar, vas a tener todas las ventajas encima. ¿Alguna otra pregunta más? Carmen, hola Carmen, ¿cuántos tipos de animación hay? Bueno, hay varios tipos de animación, hay varias técnicas de animación. Realmente la animación es una sola. Los principios de animación se aplican a todos, desde animación hecha a mano, ¿sí?, en acetatos, ¿sí?, a animación digital hecha en computadora CGI, ¿correcto? Puedes animar con arena, hay gente que ha animado con arena, hay gente que anima con figuras recortadas, que hace una especie de collage, o sea, el cutout original, ¿no? Con lo que se empezó, por ejemplo, South Park, ¿no? South Park es primero una animación cutout hecha con cartoncitos y luego ahora sí se está haciendo en digital, pero siguiendo todos los parámetros de la técnica. Ha habido gente que ha animado con luces, o sea, ha habido gente que ha animado en paredes, ha pintado paredes y animación. La idea básicamente siempre es tener dos cosas: una secuencia de imágenes consecutivas, ¿no?, y un soporte donde registrarlas, y para luego ser emitidas a una velocidad continua común que te va a dar esa ilusión de movimiento. ¿Sí? Carmen, espero que con eso esté satisfecha con eso. Les quería recomendar, ¿podemos pasar, crees, al PPT sin que se nos vaya la conexión? Nos quedan 2 minutos. 2 minutos, sí, creo que 2 minutos. Sí. Para cerrar la noche, aparte de ir y conseguir su copia del libro de Tezuka, que está hecho una ganga, les quería recomendar rápidamente un nuevo libro de historieta peruana que ha sido lanzada en el mercado en esta semana. Se trata del libro Selva Misteriosa de Javier Flores del Águila. Un verdadero hito de lo que es la historieta peruana. Selva Misteriosa se hizo entre 1971 y 74. Es una historia maravillosa que yo recomiendo ampliamente. Su autor es Javier Flores del Águila, ¿sí? Un médico, neurólogo, que por un tiempo se dedicó a hacer historietas y lo hizo de manera tan maravillosa que aún
ahora es una serie de culto. Mucha gente no la conoce, pero por suerte Editorial Planeta se ha dado el trabajo de recopilar las 576 tiras de esta maravilla que ustedes pueden ver en pantalla, ¿sí? Y convertirla en un libro. No tiene pierde, por donde ustedes vean es un hito, y van a conocer de historieta peruana, de la selva peruana, y de hecho que se van a sentir sumamente orgullosos de conocerla. Entonces, como digo, desde esta semana ya la pueden encontrar en cualquier librería, se la recomiendo. Yo creo que hasta este punto terminamos por hoy. Nos ha quedado cortísimo el tiempo, ¿sí? Gracias por conectarse, evidentemente. Si te gustaría que yo siga hablando sobre animación y dictando clases así en vivo y gratis sobre animación digital, te recomiendo conectarte la próxima vez que estemos emitiendo. Marca like, suscríbete a la página, recomiéndanos a tus amigos, porque mientras más animadores haya, la industria va a crecer, ¿sí? Tener acceso a la información, y a una información de calidad y sustentada, es posible, y esta vez es gracias a tu Lulutrend, ¿sí? Y acuérdate que tenemos la carrera de animación digital, ahí me podrás aguantar hablando horas sobre animación y aprendiendo. Muchas gracias por estar aquí y buenas noches.